va a hacer una mención así. Yo soy el que voy a presentar. ¿Este que soy yo? ¿Eh? Bueno, pues ahora es una buena recopilación. Bueno, tenemos un panel que nos acompaña en la noche. Un aplauso, por favor, para él. Distinguidos miembros de la mesa de honor, damas y caballeros, agradezco profundamente el honor que me confirió mi estimado amigo Víctor Grimaldi por la profundidad de su contenido, por sus puntos de vista fundamentales y sus argumentos aprovechables para una cabal interpretación de muchos de los hechos ocurridos durante la era de Trujillo. El licenciado Grimaldi es un intelectual digno de respeto. Además de acucioso investigador histórico, se caracteriza por su acrisolada y dilatada visión política. Es un profesional de la comunicación admirado y discutido, y por esa razón atrae siempre el interés del lector por conocer las motivaciones de cada obra suya. Pincelada con la paciencia del alquimista. Por lo tanto, es un lujo espiritual el hecho de que el país cuente con un periodista serio, honesto y capaz, como es su caso. Como es natural, su obra Sangre en el barrio del Jefe suscitará admiraciones fervorosas y controversias inevitables. Pero será el juicio de la posteridad el que determine de qué lado se inclina la verdad. Lo que sí podemos nosotros es aventurar al leer con profundidad las páginas de su libro, sus líneas fundamentales, en las que no hay desperdicio, sino más bien la intrépida persistencia por adaptar lo verídico, lo inolvidable de cada suceso, de cada hecho, por pequeño que sea, porque al fin de cuentas, muchas veces la historia está hecha de pequeños pasajes que son lo que dan la trascendencia. El lector podrá enterarse de ciertas verdades históricas que hasta el momento de la aparición de la misma estaban vedadas o silenciadas por circunstancias que todos conocemos. Y la narración de los hechos en que estuvo envuelta la familia de la Pava. El libro Sangre en el barrio del Jefe fue escrito bajo la presión del espíritu inquieto de Grimaldi, con inspiración fulgurante y franca, con fórmulas vivas de las que es acreedor todo investigador o historiador ético y riguroso en su trabajo. La escritura de Víctor Grimaldi tiene una atmósfera que tienta y una magia que cautiva. Para los impresionistas franceses, como la Pirague, puede servir para alumbrar la verdad histórica del período de la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Este libro debe leerse con los ojos del cariño y con el espíritu del pensamiento. Se han estado publicando obras relacionadas con el ajusticiamiento de Trujillo, que han sacado a la luz pública muchos aspectos ignorados del complot que culminó con la gesta heroica del 30 de mayo. Obras estas, escritas por historiadores, documentalistas, sociólogos, economistas, periodistas, novelistas, poetas, contables y varios escritores salidos de la nada. Pocas de ellas ayudan a comprender ese hecho histórico y la mayoría, por el contrario, contribuyen a confundir al lector interesado en el tema por las tesis disparatadas, la invención de hechos
y las informaciones falsas sin estar basadas en fuentes documentales. Sin embargo, estas obras, de las que pocas son muy buenas, algunas mediocres y las más malísimas, han desaparecido de las librerías en un santiamén, porque el tema de Trujillo, sin importar el autor ni su calidad, siempre encuentra un ávido mercado. Con este tema ocurre, como apuntó en reiteradas ocasiones el difunto y nostálgico trujillista Ramón Fonbernal, que Trujillo, y le cito, está todavía insepulto. Hoy, Víctor Grimaldi, amigo de vieja data y veterano de la investigación documental, quien ha lanzado al público ensayos sobre el tema de la guerra civil de 1965 y la intervención militar yanqui de dicho año, saca a la luz Sangre en el barrio del Jefe, que me pidió presentar esta noche ante ustedes. Esta hermosa solicitud, a la que no he podido negarme, porque es una obra seria, escrita con responsabilidad y fundamentada en fuentes documentales, escritas y orales, muchas de ellas desconocidas e ignoradas hasta la fecha. Víctor la ha dividido en 6 capítulos. El primero, titulado De la masa a Bernardino, constituye el eje de la obra y cuenta con 81 páginas de texto, incluyendo la presentación y decenas de fotografías que representan el 24.7% de todo el libro. Los 5 capítulos restantes, con fuentes documentales escritas y testimoniales, tienen 247 páginas, que representan el 75.3%, excluyendo, en ambos casos, claro está, las páginas de títulos, créditos, contenido, índice, apéndice, bibliografía e índice onomástico. Es decir, que un poco más de las 3/4 partes de la obra está constituida por la reproducción in extenso de las pruebas documentales o testimoniales que avalan sus planteamientos. Este acto, damas y caballeros presentes, mi participación es realmente una expresión de solidaridad con Víctor Grimaldi y con el diagramador de este libro, como dijo Emilio, que es un aporte de extraordinaria importancia a la historiografía de nuestro país, Cándido Gerón. Decía Emilio, con la autoridad que le asiste, que este libro va a causar sensación en términos de las informaciones, de las noticias tomadas en testimonios importantísimos por Víctor Grimaldi, en un trabajo con que apresurado para su edición viene realizando hace mucho tiempo. Y habíamos conversado él y yo para, después de la presentación del libro, de las palabras de Cándido, de Emilio, que lo ha hecho como realmente le corresponde hacerlo, como un maestro y un investigador serio, a veces intolerante, difícil, pero investido de una seriedad que no se puede echar a un lado y no tomar en cuenta. En un país donde la historia contemporánea nuestra está llena de mentiras y de cuentos y de protagonismos y de carreras al galope buscando un espacio en los periódicos y en los medios de comunicación. Yo creo que corresponde a investigadores como Emilio, como Víctor, como esta playa de hombres y de mujeres que han aparecido en el escenario intelectual de nuestro país, ayudar a poner las cosas en su sitio. Y yo le decía a Víctor que para mí lo más importante de esta obra son los testimonios.
los testimonios de las personas realmente con autoridad para externar sus testimonios, algunos ligados por manera familiar íntima. Aquí están presentes personas ligadas íntimamente, familiares cercanos, viudas, sobrinos, nietos, a los personajes de este libro. Y yo les decía a Víctor, y esta tarde se los reiteraba a Cristiana Díaz, viuda Díaz, a Chana, que pensé que iba a estar esta noche aquí, que hay muchas cosas en esta obra de Víctor que el pueblo no las conoce, desde luego. Hay datos, hay episodios que se fueron desarrollando desde el año de 1954-55, en el momento que llegaba a su etapa de esplendor, que yo llamo el cenit, el régimen de Trujillo, antes de entrar en el periodo del ocaso, que fueron concatenando una serie de amistades, de vínculos, de familiaridad, en la medida en que también el régimen envejecía y no atenuaba su agresividad ni su expresión siniestra. Porque en ese proceso, determinado por la presencia física de Trujillo, fueron los matices de su personalidad los que determinaron el rumbo y la vida del pueblo dominicano hasta el día de hoy. No fue solamente en aquel momento. Él citaba, por ejemplo, el caso de Antonio de la Maza, que es un gazapín, un gazapo, que figura como capitán del ejército, que nunca lo fue, tomado del libro de Fernando Lara, El Loro, Lara Viñas, empleado de la Grenada Company, amigo, familiar cercano, tengo entendido, de familias muy importantes de Moca, que veía con frecuencia a Antonio en Manzanillo. Y yo digo que se conocía a Antonio de la Maza en su pueblo natal y en la línea noroeste, pero particularmente en la frontera. Y esto es parte de esta breve intervención que voy a hacer frente a ustedes. Yo conocí a Antonio de la Maza cuando tenía 8 años de edad, en Villa Anacaona, como se llamaba el lugar donde él tenía instalado su aserradero, recién casado con Aida. En el año de 1944, mi padre, que era capitán, jefe de instructores del ejército dominicano, fue trasladado de Castillo a Loma de Cabrera. Y mi padre había sido el instructor de Antonio de la Maza cuando Trujillo lo asimiló al ejército con el rango de teniente, y creo, si no mal recuerdo, que lo designó en el cuerpo de ayudantes militares. Fue en un periodo donde también Trujillo llevó al ejército un grupo de jóvenes, la mayoría de ellos creo que de San Cristóbal, de otras partes del país, pero todos de familias importantes. En ese grupo estaba Manuel María García Urbáez, Villía, Juan Tomás Díaz, estaba Porfirio Rubirosa, Juan Julio Morales, hermano de Porfirio Rubirosa, estaba Wolfram Pierre, que recién había llegado de Alemania, todavía con una melena larga, que había pertenecido a la juventud hitleriana. Y esos jóvenes, todos de 20 años, 21 años, 22 años de edad, si acaso, los entregó Trujillo a mi padre en el patio de la Fortaleza Osama, vestidos de civil, porque mi padre no era jefe de instructores, era el instructor del ejército dominicano en el año de 1933. Y todos esos oficiales que llegaron después, algunos a ocupar las posiciones más elevadas,
en las filas del ejército. De una manera o de otra, mi padre dentro del ejército y después fuera de él, prácticamente confinado en Montecristi, siempre iban a visitarlo porque le decían el teacher, y tengo comunicaciones de muchos de ellos en mi poder, el teacher. Y recordaba a Antonio desde niño, porque después que mi padre llegó a Montecristi, siempre iba a verlo. Y le tenía un afecto especial. Y en la medida en que yo crecí, me hice un adolescente con inquietudes intelectuales, literarias, de historia, de investigador. Papá elogiaba mucho a Antonio de la Maza, diciendo que era un hombre de un valor extraordinario y de una familia de hombres valientes. Después tuve conocimiento, ya yo no vivía en Montecristi, era estudiante aquí en la Universidad de Santo Domingo, que una noche Antonio de la Maza, y Víctor recoge aquí esos episodios, en un bar de Montecristi que se llama El Melódico, originalmente era el Somayo, en un grupo de personas que estaba bebiendo, comenzó a quemar papeletas de a 100 y a darle el dinero a alguna de la gente, y en 2 o 3 oportunidades dijo que ese dinero le quemaba las manos. Ya desde luego había ocurrido la muerte de su hermano. Y Ulises Suero Heró, alias Tití, un antiguo oficial del ejército que había llegado a teniente, primo hermano de Nerolisa Deñó Suero Chapman, la madre de Francisco Alberto Camaño Deñó, y descendiente de Ulises Heró, un hombre alto que tenía, le habían dado un balazo aquí y hablaba ronco, casado con una dama de Montecristi. Hizo venir a mi padre de la finca donde vivíamos, donde vivía mi familia, de Maguaca. Lo llamó por teléfono, una finca de la Grenada Company, la sucursal de la United Fruit, y le dijo: ven que aquí está Antonio diciendo cosas inconvenientes que le va a costar la vida. Y mi padre tuvo que venir a las 9 de la noche a Montecristi y sacar a Antonio de ahí y llevárselo hasta Restauración. Lo llevaron ellos acompañándolo en un carro Cadillac negro grande que tenía. Y este personaje que conocía desde niño, después apareció en el proceso de la conspiración contra Trujillo, que ya estaba en marcha, que aquí se refleja con claridad. Aquí se refleja con claridad, y por eso digo la importancia de estos testimonios que recoge Víctor Grimaldi en su obra. Ya desde el año de 1955-56, cuanto más día, Homero Hernández Almanzar, Rafael Ramón Eli Sánchez, Pupito, José Aníbal Sánchez Fernández y Rafael Estrada Santa María motorizaban un movimiento sobre la base de un juicio que había externado Pupito Sánchez, pero realmente es Rafael Ramón Eli Sánchez, en el año de 1934, cuando se intentó hacer un atentado contra Trujillo, cuando se inauguró el puente Ramfis sobre el río Iguamo. Porque Pupo, que cayó preso después, junto con un grupo numeroso, entre ellos estaba Ángel Miolán, estaba Vila Piola, dijo que Trujillo solamente muerto podía sacarse del poder. Criterio que vino con el transcurso de los años que transcurrieron a hacerse una realidad incuestionable. Y digo yo que ese grupo de Juan Tomás comenzaba a conspirar, sin lugar a dudas, estimulado por Homero Hernández Almanzar, que es un verdadero participante meritorio de ese proceso, totalmente desconocido y escondido. Yo vi muchas veces en la casa de Homero Hernández Almanzar, en la calle Josefa Perdomo, casi esquina García Godoy, a Juan Tomás Díaz. Eran compadres.
Digo que lo vi muchas veces porque un joven de apenas 20 años de edad, 1956-57, yo era secretario de la oficina de Rafael Augusto Sánchez, que me llevó a trabajar en ella Luis de Castillo Morales, que murió, compañero de Papito y de Agustico. Y vi muchas veces a Juan Tomás de lejos, nunca conversé con él. Lo vine a conocer muchos tiempos después personalmente. Y oía decir en ese grupo que se reunía en la calle Sánchez 47, todos los días, en la oficina de Papito, se reunían Pupito, se reunía Rafael Estrada Santamaría, asistía a veces Manuel González González, el gallego. Hablaban inclusive de sustraer de la fábrica de armas de San Cristóbal, con la complicidad de 2 o 3 jóvenes que allí trabajaban, entre los cuales estaba Evelio Hernández, que está aquí, unos cartuchos de dinamita para hacerle un atentado a Trujillo, en el lugar que ocupa este hotel, que era donde estaba la caballeriza, que él venía todos los días a caminar. Elaboraron inclusive un plan de chocar la verja que daba hacia el malecón con un carro público y comprometerse a repararla y venir a meter ahí los cartuchos de dinamita para hacerle un atentado a Trujillo cuando viniera después de mediodía a caminar aquí en este lugar. Fíjense ustedes cómo se fueron hilvanando ese proceso y cómo se fue gestando. Homero fue designado embajador en Ecuador en los primeros meses del año de 1959. Los primeros meses de 1959. Y yo fui con él y con Pupo y con José Aníbal Sánchez Fernández al aeropuerto, acompañándolo cuando se iba con Nora Sánchez Sanjay, su esposa. Y allí llegó Juan Tomás, que era general del ejército, y subió por la escalinata al avión y estuvieron un rato muy largo hablando al final de la escalera. Después se supo que Homero le decía a Juan Tomás en esa conversación: óyeme, si no salimos de él ahora, el arrastre de su caída se va a llevar miles de personas, porque Trujillo no va a salir huyendo de este país. A Trujillo hay que mandarlo aquí, como dice Pupo. Ni Pupo, ni José Aníbal, ni yo desde luego, pero un muchacho que fui manejando el automóvil de Homero. Llegamos a la escalinata, presenciamos las conversaciones de Juan Tomás y de Homero. Pero quedó sembrada ahí esa semilla. Y vino a ampliarse todo ese proceso después del secuestro y la muerte de Galíndez, que dejó un camino amoroso lleno de sangre. Porque no solamente se fue Murphy, el piloto que lo trajo en el avión, con Murphy se fue también el doctor Rivera, un médico dominicano que vino desde Estados Unidos hasta Montecristi, a donde llegó el avión originalmente. Y de Montecristi en una ambulancia se llevaron a Galíndez a Dajabón, a donde los recogió el avión de DC-3 que Emilio señalaba, piloteado por un norteamericano en el que estaba Charlie McLaughlin. Había un teniente de la policía que se llamaba Juan Luis Segura, que murió hace muchos años, que en los inicios del levantamiento militar de abril de 1965 encabezó a los cadetes de la Academia Militar Batalla de las Carreras y marcharon hacia San Pedro de Macorís. Él era el oficial comandante de la policía en Montecristi. Y cuando aterrizó ese avión a las 9 y pico de la noche en Montecristi, él no tenía un carro en que se montó en una bicicleta y fue a ver un avión aterrizando y encontró soldados del ejército parados a la entrada del aeropuerto. Y él quiso pasar y le dijo: yo soy un teniente de la policía, ¿sabes? Y le dijo: teniente, nadie puede pasar ahí, esas son las órdenes. Pero él vio desde lejos que sacaban del avión una camilla, la metían en una ambulancia, y la ambulancia partió a Dajabón, a donde desde donde trasladaron a Santo Domingo, a Galíndez. Se llevó
a Murphy, a Rivera, a Tabito de la Maza implicado, que Víctor da aquí un informe muy importante, que es en el mismo testimonio de Euclides Amancio Hernández, cuando habla de él y de Fernando Batista, que era el otro piloto montecristeño, que fue el primer piloto de Montecristi, que le han puesto en un aeropuerto Osvaldo Vigilio. Osvaldo Vigilio nunca fue piloto, tenían que ponerle Fernando Batista. Esas cosas que pasan en nuestro país. Cuando Euclides Amancio le dijo a Víctor Grimaldi, y lo oí que lo contó una noche en la casa de Mario Humbert MacGregor, que Danilo Trujillo, un sobrino de Trujillo, que creo que hijo de Virgilio, le dijo: ustedes se salvaron porque iban a rifar a los tres, entre los tres pilotos más reacios y más pellones de la CDA, que eran Tabito, Fernando Batista y Euclides Amancio Hernández. Se le tocó, dice él, en una rifa que se iba a sacar con un papelito a Tabito, achacarle la muerte de Murphy. Y por eso es que Tabito le dice a Euclides Amancio con el revólver: él tiene miedo, ahora los norteamericanos lo están atacando porque el senador Charles Porter, senador muy influyente de los Estados Unidos, la familia de Murphy lo obligó en la demarcación de donde él era senador, y los pedimentos de los vecinos de la familia a que hicieron un escándalo por la desaparición de este joven que apenas contaba, creo que 23 años de edad, y que era un piloto excepcional, miope, voló desde Estados Unidos a Santo Domingo, casi a ras del mar, para evitar la detectación de los radares de noche, para traer a Galíndez aquí. Pero se fueron también otros oficiales. Se fue Chuchín Cobian Parra, que era el jefe del servicio de inteligencia del ejército. Se fue el teniente Tejada, teniente pensionado, que mató a Chuchín Cobian. Se fue Sonia Viera, que habían utilizado para echarle un somnífero a Galíndez para que se cayera a la salida, que tuvo un hijo con él, que creo que anda por ahí, o vivió aquí. Y se fue el Cojo, que era uno de los dos autores materiales del asesinato de Pipí Hernández en La Habana, de donde parte Víctor Grimaldi en un engarce magistral, ¿no? El Cojo, que participó en La Habana en un crimen, al parecer por la documentación que se presenta, financiado y encomendado por la Embajada Dominicana en La Habana, como figura aquí en documentos que no pueden ser desmentidos, terminaron arrastrados en esa vorágine que fue el secuestro y la muerte de Galíndez, que terminó llevándose a su autor, que fue Trujillo. Y este es un episodio que no tiene antecedentes ni parecido en la historia de América, como no tiene antecedentes otros episodios históricos de nuestro país, que los subestimamos tanto a veces, y que, como decía Emilio, viene gente de fuera, escriben, interpretan la historia dominicana a su manera. Aquí viene un aventurero apátrida que se llama Mario Vargas Llosa y escribió una novela que denigra, que irrespeta a las mujeres dominicanas, que irrespeta a los hombres dominicanos, que irrespeta a los que combatieron a Trujillo, a los que con él caminaron y lo apoyaron, y irrespeta al pueblo dominicano. Llena de mentiras. Y he dicho que es una aberración, y es una aberración también una película peor que la novela. Porque si ese mequetrefe que presenta en esa película, insultando a los militares que le sirven, diciéndole que se acuesta con sus mujeres y obligándole a hacer los oficios más bajos, gobernó este país 31 años, señoras y señores, el pueblo dominicano no sirve para nada. No sirve para nada. No se atreve Vargas Llosa a ir a Venezuela y escribir una novela de Juan Vicente Gómez, que era un criminal, torturador personal. Trujillo era un asesino político. Juan Vicente Gómez era un criminal. Pinochet es un criminal de mayor proyección. No estoy diciendo que era bueno ni que era malo. Y no se atreve Vargas Llosa
a ir a hacer en Venezuela una novela como la que escribió aquí, con la complicidad de intelectuales dominicanos, empequeñeciendo a este pueblo, único pueblo actor en 3 ocasiones de 3 magnicidios: el de Ulises Heró, que era un criminal; el de Mon Cáceres, que era un hombre valiente, represivo; y el de Trujillo, que era un asesino. No hay en la historia de América un pueblo que haya escrito páginas de esa naturaleza. Y esto es parte de la historia y el papel de estos hombres que participaron en el barrio del Jefe, como dice Víctor, en el ajusticiamiento de Trujillo. Le puedo decir a ustedes que cuando ocurrió el magnicidio, porque es un magnicidio también, Trujillo vivió a sangre y fuego, y a sangre y fuego murió. Y él lo sabía, él no ignoraba, porque este movimiento, este complot que acaba de publicar Juan Daniel Valcárcel, un libro muy importante, un aporte, estaba montado ya para los meses de enero de 1961. Hacía tiempo ya que estaba montado, tal vez desde antes. Entonces aparece Wimpis, Laurenberg, antiguo piloto de la CDA, agente de la CIA; aparece Stoker, que tenía un negocio de plástico en la Arzobispo Meriño, esquina Luperón, frente a la Casa Velázquez, otro agente de la CIA. Y de una manera fortuita se ligan al movimiento destacadas figuras de la vida económica de la nación, ligados íntimamente a los intereses políticos y económicos de los Estados Unidos, que tuvieron su participación en defensa de sus intereses, porque ese movimiento que iniciaron Juan Tomás y el grupo que con él comenzaron a conspirar, al que se sumó después Antonio de la Maza, y al que se sumaron después los demás, entre ellos la figura del teniente García Guerrero, que entra en ese proceso por un caso fortuito, porque Amado García Guerrero era un oficial del Cuerpo de Ayudantes Militares de Trujillo, que para llegar ahí tenían que tener un récord, no solamente de buena conducta, sino de insospechable conducta en su vida militar. ¿Y por qué llegó Amado García Guerrero al movimiento conspirativo que culminó el 30 de mayo? Porque Amado García Guerrero era el novio de una joven farmacéutica que se llama Luisa Gil, que había terminado ya su carrera de farmacéutica. Y resulta que Luisa Gil tenía un hermano que se llamaba René Gil, que era mi compañero, que hacía ejercicios físicos conmigo en el gimnasio de la Universidad de Santo Domingo, estudiante de agronomía, alto, fuerte, un hombre discreto, que me lo presentó Luis Dimes Pablo, romanense también. Y René era del movimiento clandestino 14 de junio. Cuando el movimiento fue develado, historia que está llena también de mentiras y de absurdos y de disparates. Cuando el movimiento fue develado, que comenzaron los asilamientos, el primero fue el de la Embajada de Brasil, encabezado por Mario Rivitini, Carvajal Martínez, Nabú Enrique, que llevó a su madre, doña Gracita, hermana de Juan Tomás, Baby Mejía, Juan Miguel Román. El proceso que, como dije, 40 y pico de años después, todavía gravita en la vida de nuestro país, en todos los sectores de nuestra sociedad. Muchas gracias. Presentar y de una forma particular, orgullosamente presento a mi padre, el autor del libro
sangre en el barrio de F, el señor Víctor Grimaldi, como pueden decir. No saben cuán feliz me siento de tenerles a todos y a todas aquí esta noche. La presencia de todos ustedes es mi gran satisfacción este día. Sinceramente no esperaba que viniera tanta gente. Ustedes vieron los primeros que llegaron, que había poca gente puesta en el salón. Pero no es por mí, naturalmente, que ustedes han venido tampoco, sino por el tema que se trata y por un trabajo. Ese es un trabajo que ustedes aprecian. Agradezco la presencia de muchos amigos y amigas y de muchas personas conocidas. Especialmente tenemos aquí al señor embajador de Venezuela, Francisco Belisario Landiz, el doctor Abel González Macemet. Le agradezco de todo corazón este sacrificio que hace estando aquí. Y además la ayuda que me ha prestado, ¿verdad?, para este trabajo. José Cheche, Tony Raful. Bueno, son tantas personas. Evelio Hernández, Diego Guerra, Taíno, la señora secretaria de Estado de la Mujer, doña Flavia García. Bueno, mucha gente más. Y en la mesa principal, se lo voy a presentar uno a uno. Aquí está José Aguilar. Yo quiero que se pare para que lo vean. José, por favor. Cuando lean este libro y vean que se mencione ahí a Rafael Aguilar, lamentablemente Rafael Aguilar hace tiempo ya que falleció. Ese es su hermano. Él es testigo de muchas de estas cosas que aparecen en este libro, pero es un héroe anónimo, porque él no quiso que lo mencionáramos. Un aplauso de nuevo para él. Mi amigo de muchos años y compañero en las lides políticas, Diomedes Núñez Polanco. Mi profesor Euclides Gutiérrez Pérez. Mi amigo, profesor Emilio Cordero Michel, presidente de la Academia Dominicana de la Historia. Un amigo de hace ya 10 años que lo conocí y lo he venido tratando, sobre todo en los últimos tiempos, y le agradezco mucho. Es Víctor Díaz Rúa, secretario de Estado de la República. Pero no por lo de secretario de Estado de la República, valga la aclaración, ni por funcionario del gobierno, que es muy importante, porque ahí se puede, desde el servicio público se puede hacer un trabajo, no es por eso. Es porque nos hemos hecho amigos independientemente de razones políticas. Yo lo conocí a él en una campaña política una vez. Compartimos un día y de ahí nos hicimos amigos. Víctor Díaz Rúa. A su lado está mi gran hermano, poeta, humanista, intelectual, gran creador de esta obra, Cándido Legón. Víctor Díaz Rúa y Octavio de la Maza, hijo. Un aplauso bien grande para tu Octavio, por favor. Hijo de Tabito. Un aplauso bien cariñoso de la derecha.
A su lado está su hija también, quiero que se pare. Un aplauso a ella. Víctor Díaz Rúa es sobrino de doña Maruxa. Víctor Díaz Rúa, Maruxa Rúa, viuda de Octavio de la Maza. En la casa de esa familia, de esos hermanos, todos los días del mundo, desde el 6, el 7 de enero de 1957 y desde diciembre del 56, todos los días se habla de esta tragedia humana. No hay un día que no se hable de esto. Este libro fundamentalmente es un homenaje a esa familia, a los de la Maza y a todos los héroes nacionales. Ellos son verdaderos héroes. Son héroes. Y le dieron un ejemplo al país de que cuando no existe un Estado de Derecho, cuando los ciudadanos se le violan sus derechos fundamentales, ciudadanos que cumplían con sus deberes, no hay otra forma de hacer justicia que demostrando con la hombría de bien, con el arrojo, con la heroicidad, la búsqueda de la libertad. Esas familias han sufrido, todas ellos, Pedro Livio Cedeño, la de Huáscar Tejeda y todos los demás, se han pasado muchísimos años sufriendo. Fueron otros los que hemos disfrutado, más o menos. Nosotros, la libertad. Otros, el filete. Pero no importa, porque esa es la vida. Lo importante es sentir que se ha cumplido con el deber. Yo este libro lo he hecho porque desde que conocí a doña Maruxa en el año 2000, que estuvo en mi programa de televisión, me identifiqué mucho con su caso, un caso humano, y como ya tenía un tiempo estudiando la historia, quise ver todas las circunstancias que rodeaban ese caso y ese proceso. Los jueces hablan por sentencia y los escritores hablan con sus palabras puestas en tinta y papel. Yo creo que no tengo nada más que decirle por ahora. Solamente les pido que lean el libro y le doy las gracias de todo corazón por haber estado aquí. Ahora vamos a disfrutar de un brindis. Buenas noches. Gracias.